En fin, qué emoción estar aquí después de 35 años y creemos que ahorita empiezan los próximos 35, pero lo mejor está por venir. Voltéate con alguien y dile eso, lo mejor está por venir. Permítanme en los siguientes minutos también compartirles algo. Tenemos unas cuantas cosas que hacer, no te vayas, va a haber algo especial, al final vamos a partir pastel, un montón de cosas de lo que se perdieron los de la primera reunión, ¿verdad? Quiero, por eso te quedaste, sí. Vamos a preparar nuestro corazón para recibir la palabra y creo que esta palabra que tengo para ustedes es parte de lo que Dios ha dicho a través de los años en voz de Don Fermín, parte de lo que extrañamos, muchos de lo que nos tocó conocerle, extrañamos el que él no puede estar aquí. Pero estoy seguro, sin lugar a duda, que él ya vio esto y vio algo mucho más grande todavía. O sea, él ya lo vio, él ya lo vivió. Ahora nos corresponde a nosotros llevar el mensaje y la visión al siguiente nivel donde tiene que estar. Y creo, sin lugar a duda, que estamos en los últimos tiempos. Y en los últimos días, dice el profeta Joel, Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones, los niños hablarán en nuevas lenguas. Y eso sencillamente lo que está diciendo es que para los viejos a lo mejor la transformación de una sociedad es un sueño, pero para los jóvenes ya es su visión. Pero para nuestros hijos será el idioma que ellos hablarán. Transformación. Preparemos nuestro corazón, saca tu Biblia, una hoja para apuntar, una plumita. No voy a tomar mucho tiempo porque todavía hay algunas cosas que queremos hacer, pero sí es importante dejar el mensaje en el corazón de ustedes. Preparemos nuestro corazón. Señor Jesús, aquí estoy, listo, dispuesto y disponible para que tú hagas lo que tú necesitas hacer en mi vida a través de la palabra. Señor, confróntame y transfórmame en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén. Rápidamente quiero hablarles sobre Cristo en la sociedad. El impacto que nosotros necesitamos tener en estos tiempos y en nuestros medios alrededor. Déjenme leerles dos pasajes, Colosenses 1:15 y 2 Corintios 4:4. Entonces Colosenses 1:15, y para redimir el tiempo los puse en pantalla, pero anótalo por favor, algunos que quieran buscarlo rápido en su Biblia o en su dispositivo. Colosenses 1:15 dice así: Cristo es la imagen invisible del Dios invisible, la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿Puedes decir esa parte conmigo? Cristo es la imagen visible del Dios invisible. 2 Corintios 4:4. Dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. ¿Quién es la imagen exacta de Dios? Juan capítulo 1 nos habla de Dios que desciende a esta tierra. Dice Emmanuel, usa la palabra Dios con nosotros. Él encarna, viene y toma forma y viene para redimir a la humanidad. Pero Él, estando en la tierra, tiene tres características muy interesantes. La primera, si quieres anotarla, es ser profeta. Para muchos ser profeta es declarar el futuro.
Pero profeta es mucho más profundo. Esa es la parte más mínima de un profeta. El profeta era uno que proclamaba el reino de Dios, proclamaba la palabra de Dios, aquello que Dios estaba diciendo. Entonces el profeta proclama la palabra. De hecho, entre Malaquías y Mateo hay 400 años de silencio. Ese periodo de silencio se llama así en la historia porque no había profeta sobre la tierra que declarara el reino de Dios. No había esa voz profética. Entonces Jesús entre el pueblo llega y se convierte en el profeta, o sea, el que proclama el mensaje de parte de su Padre Celestial, de Dios. Que tiene que ver, el mensaje de Dios tiene que ver con justicia. Pero no solo es profeta, segundo es sacerdote. El sacerdote, su responsabilidad era ser el mediador entre Dios y el hombre. El hombre no podía llegar directo a Dios. Entonces se requería un sacerdote que pudiera hacer sacrificio por el pueblo y luego llevar el mensaje de parte del pueblo a Dios y el mensaje de Dios al pueblo. Entonces el sacerdote era el mediador entre Dios y el hombre. Y de pronto Hebreos empieza a hablarnos a nosotros de que Jesucristo en el orden de Melquisedec se convierte en nuestro sumo sacerdote. O sea, Él llega a ser el mediador entre Dios y el hombre para que podamos no alcanzar a Dios solo por medio de Él, sino ahora tenemos acceso directo a Dios por medio de Él. Entonces, mediador. Y el sacerdote era el reflejo de la compasión de Dios. El profeta era la justicia de Dios y el sacerdote la compasión de Dios. Pero no era su única responsabilidad, también era tercero rey. Profeta, sacerdote, rey. Rey tiene que ver con un reino, con un lugar de autoridad establecido, reglamentos, orden. Por eso llega y establece los mandatos que Él requiere de nosotros. Entonces el rey establece la autoridad que se requiere para que un mundo, un pueblo pueda vivir como debe de estar viviendo, que tiene que ver con las buenas obras que Dios demanda de nosotros. Dice, para que vean vuestras buenas obras, ¿y qué dice? Y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Entonces, fue rey, pero fue profeta y fue sacerdote. Y estos no eran títulos meramente de Jesús. La realidad habla de la relación que Jesús tenía con el hombre, como profeta, como sacerdote y como rey. Tiene que ver con esa relación para alcanzar, porque el corazón de Dios es que yo deseo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Colosenses capítulo 2 versículo 9 dice lo siguiente: pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. En Cristo habita ¿cuánta? Toda la plenitud de Dios. ¿Cuánto? Toda la plenitud de Dios. Es en Cristo. Y algo interesante es que en una ocasión en Hechos capítulo 1 dice, ¿sabes qué? Ya mi tiempo ha acabado, yo me tengo que ir, les mando a ustedes el Consolador, recibiréis poder cuando hayas recibido ese Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2, de pronto se derrama el Espíritu Santo sobre 120 que estaban reunidos en Jerusalén. Dice que la Biblia que descendió fuego sobre ellos y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Inmediatamente, acto seguido, salvación de almas. Porque en ese momento, ese acto en Hechos capítulo 2 era el nacimiento de la iglesia cristiana. De hecho, del cuerpo de Jesucristo. Ahí es donde nace el cuerpo de Jesucristo. Se consolida en la cruz del Calvario, resucita y después dice, ok, tienen que hacer esto. 120, que era el número necesario para que un pueblo pudiera ser un pueblo. Así se registraba. Y de pronto nace la iglesia de Jesucristo. Se consolida y ahora tenemos el cuerpo de Jesucristo en acción con todo poder. Primera de Corintios 12:27
Dice, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. ¿Quién? Todos ustedes en conjunto. O sea, yo no soy el cuerpo de Cristo. Tú no eres el cuerpo de Cristo, pero cuando tú y yo nos juntamos, nos unimos, de pronto se conforma el cuerpo de Jesucristo. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo, dice Primera de Corintios. Por eso Juan, cuando escribe, dice, nosotros hemos compartido unos con otros, pero nuestro compañerismo verdaderamente ha sido con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, el momento que nosotros nos unimos, algo mucho más glorioso sucede. Por eso Él dice, donde estén 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No porque Él va a venir, Él ya está aquí. Es porque cuando la iglesia se une, de pronto se conforma el cuerpo de Cristo, y donde Cristo está se manifiesta la obra de su Padre Celestial. Por eso en Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí, ¿qué? Ahora la pregunta es esta: ¿qué ve el mundo cuando nos ve a nosotros? ¿Qué es lo que ve? ¿Ve otra iglesia? ¿Ve otra religión? ¿O verdaderamente ve a Dios? Porque si nos ven a nosotros, deberían ver la presencia misma de Dios. O sea, el cuerpo de Cristo accionando en justicia, compasión y buenas obras. Porque Cristo vino a ser profeta, sacerdote y rey. Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo, cuando nos unimos, debería mostrarse la justicia, la compasión y las buenas obras de Dios. Pero el mundo no lo ve, porque todavía tenemos nuestras reservas. Estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Tenemos los formatos litúrgicos de una iglesia, de un formato que el hombre mismo nos estableció. En vez de decir, es tiempo de empezar a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Predicamos tanto este mensaje, pero lo vivimos muy poco. En Lucas capítulo 10 se acerca un hombre religioso a Jesús y le dice, Señor, ¿qué necesito yo para heredar la vida eterna? Y él le dice, ¿tú sabes bien la escritura? A ver, tú dime qué dice. Y le responde el religioso, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Como le digo, nosotros como religiosos sabemos citar bien la Biblia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le responde, bien has dicho, haz eso y vivirás. Y él dice, a ver, venga para acá, explíqueme esto. ¿Qué es un prójimo? Y dice, déjame contarte una historia. De Jericó iba a Jerusalén una persona, y cuando iba caminando, lo asaltaron, lo golpearon, le robaron todo, lo dejaron desnudo, medio muerto en el camino. De pronto, un experto en la ley pasó. Unas versiones dicen un sacerdote, la versión original dice experto en la ley. Dice, pasó y le sacó la vuelta. De pronto, un levita, el original ahí es un trabajador del templo. Un levita ve y también le saca la vuelta. Pero de pronto un samaritano, que no deben de tener derecho a poder mostrar buenas obras, y de pronto él pasa, lo levanta, le sana sus heridas, va y lo deposita en un lugar, paga para que lo atiendan, y dice todavía al final, y si todavía es más de lo que yo te estoy dando,
yo regresaré y yo te voy a pagar todo hasta el último centavo. Y después le pregunta, a ver, de todos esos, ¿cuál era el prójimo? Dice, pues el samaritano. Y dice, bien has dicho, haz esto y vivirás. Qué interesante que una relación correcta con Dios siempre se va a manifestar en una buena relación con el hombre. Nunca es distinto, nunca, nunca, nunca. No puedes amar a Dios por más que digas amar a Dios si no amas a tu prójimo. Y lo que le estaba diciendo el Señor es que tú tienes que entender que es mucho más que decir, oh, yo amo a Dios y yo conozco a Dios, amén y aleluya. Lo que Dios quiere es que tu vida refleje, porque si nosotros somos el cuerpo de Cristo, tenemos que reflejar lo profético, el sacerdocio y el reinado de Jesucristo aquí en la tierra. Su justicia, su compasión y sus buenas obras. Él realmente, el relato no era tanto del hombre que asaltaron. Para el religioso, él estaba hablando con un religioso. No le está hablando del hombre que asaltaron, le está hablando de los otros hombres. Había 4 tipos de figuras aquí. Primero el ladrón. El ladrón, que es aquel que toma ventaja de una persona cuando menos se lo espera. Y hay ocasiones donde nosotros mismos empezamos a tomar en la debilidad de una persona, empezamos a tomar ventaja de eso. Y el Señor dice, eso no es el tipo de personalidad de que yo estoy buscando. El segundo es el experto en la ley. Los expertos en las leyes son aquellos que se sentaban a ver a todo el mundo y tenían la escritura. Mira aquel, mira lo que dice la escritura. Y podían juzgar a medio mundo con la escritura, pero nunca estaban dispuestos a hacer nada. Por eso el Señor tenía mucho problema con los religiosos. Él no tuvo problema con los pecadores. Él de hecho alcanza a Mateo y inmediatamente se mete a una fiesta con Mateo, con todos los pecadores. Y los religiosos tenían un problema con eso. El Señor dice, los expertos en la ley, y los vamos a tener entre nosotros. Hay gente que nunca va a hacer nada para el reino de Dios. Oh, pero qué bien se sabe la escritura para condenar y criticar a los demás. Yo sé que aquí no hay, por eso hablo con confianza. El trabajador del templo es aquel que no tengo tiempo para hacer eso porque estoy ocupado para Dios. Es el espiritual, ese que casi vuela cuando te está hablando, ¿no? Y cuando está la necesidad, porque el prójimo no es alguien que está enseguida de ti, porque muchas veces decimos el prójimo es alguien que está enseguida de ti. No, el prójimo es el que tiene necesidad y tú tienes la capacidad de alcanzar y extenderle la mano y decirle, aquí estoy. Y el trabajador del templo es aquel que está muy ocupado para Dios, no tiene el tiempo. Pero el buen samaritano es aquel que ama a Dios sobre todas las cosas. Miren, cuando tú amas a Dios, dice la Biblia, si no amas a Dios, si no estás dispuesto a dejar madre, padre, hijos, todos, suegras, bueno, eso es otro punto, ese es otro mensaje. Si no estás dispuesto a dejar toda esta gama de relaciones íntimas por mí, no eres digno de mí. Y después dice, si quieres, toma tu cruz y sígueme. Si no, no puedes ser mi discípulo. ¿Sabes cuánto va a costar? Te va a costar todo. Porque Él dice esto: si estás dispuesto a amar a Dios sobre todo, quiere decir esto, que tu amor por Él será tanto que ahora a través de ti se manifestará para con tu esposa, para con tus hijos, para con tu vecino, para con aquel que tiene necesidad. No te va a decir yo me alejo de Él, porque esos son los expertos en la ley, los trabajadores del templo y los ladrones. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Porque si nos ven a nosotros,
deberían estar viendo a Dios. La pregunta que yo hago: ¿están viendo a Dios? ¿O están viendo otra iglesia, otra religión, uno más? Cierra tus ojos, por favor. Tenemos algunas cosas más que hacer antes de terminar. Hoy es un día muy especial, ha sido distinto el programa. Y con tus ojos cerrados, yo quiero, porque tenemos 35 años donde Dios nos ha llamado a algo especial, pero todavía viene lo mejor. Y Dios nos confronta para ser verdaderamente su presencia. En Cristo habita en toda su plenitud. La presencia del Dios invisible se ve, se manifiesta y empieza a transformar vidas, empieza a cambiar, empieza a reflejarse en todos nuestros hechos. Con tus ojos cerrados. Si tú estás aquí hoy y dices: yo he sido miembro del cuerpo, pero no me he comportado como el cuerpo, pero hoy quiero tomar el compromiso de ser parte de esto, de lo que está por acontecer en los últimos tiempos que el profeta Joel hablaba. Si tú dices: yo quiero ser así, levanta tu mano ahí donde tú estás. Gracias, 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 sí, gracias, 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 gracias. Señor Jesucristo, háblanos, trata con nosotros, transfórmanos. Estamos por enfrentar los tiempos más difíciles que la iglesia cristiana ha enfrentado. Sin embargo, al mismo tiempo, los momentos más emocionantes para la iglesia cristiana. Creemos, Señor, que tiempos vienen donde aún en las calles estará cayendo la gente de rodilla diciendo: Señor, perdóname. Señor, tu oración era: Padre, que sean uno como tú y yo, para que el mundo crea que me has enviado, Señor. Haz eso en nosotros, Señor, en el nombre de Jesucristo.